Bienvenidos a otro día más de nuestro proyecto de oración para este mes de mayo. Hoy estamos ya en estrategia número 19. Damos la gloria, la honra al Señor porque Él es el que ha estado fiel con nosotros y nos ha mantenido durante estos 18 días de mayo en este proyecto donde hemos aprendido estrategias maravillosas que han impactado nuestro corazón. Así es que bienvenidos a otra estrategia más de oraciones efectivas al amanecer. Queremos pelear legítimamente, así es que lo estamos haciendo con la espada de dos filos que Dios nos ha puesto en nuestras manos y ha dado orden a nosotros para que la empuñemos y peleemos legítimamente. Amén. Entonces Hoy tenemos la estrategia número 19, la cual vamos a aplicar el día de mañana. Y esta estrategia es oración para que los vientos de las tormentas sean calmados, aumenten la fe y nos hagan caminar en lo sobrenatural. Y esta estrategia está basada en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 24 al 32, donde vemos la historia de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y dice así la palabra de Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, pero antes de eso leamos desde el principio. La palabra de Dios dice que... A ver, déjenme ver. Mateo 14. Mateo 14 dice la palabra del Señor que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, recuerden, cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué maravillosa historia donde se manifiesta la sobrenaturalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición saber que Él siempre aparece. Y aunque vengan vientos contrarios a nosotros. Jesús les había dado la orden a ellos, a los discípulos, que pasaran a la otra orilla. Los discípulos habían avanzado hasta medio del mar en su barca, pero fue azotada. Esta palabra azotada significa que fue atormentada o torturada. Está hablando cuando dice azote, habla de atormento y de tortura, pero dice que estaban siendo azotados o atormentados por un viento contrario. Esta palabra viento en el griego es plural y habla de vientos. Esta palabra vientos en hebreo se traduce como espíritu. Así que aquí se implica que eran espíritus adversarios los que estaban atormentando y estaban torturando a los discípulos. Esto es bien tremendo, bien tremendo. Jesús les había dado la orden, y esa es la orden que Dios nos da: ir al otro lado. Vayan, pasen al otro lado. Y sabe que a veces cuando nosotros pensamos que el Señor da una orden y que nosotros estamos obedeciendo, porque los discípulos estaban obedeciendo la orden que el Señor les había dado de ir a la otra orilla. Y a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos da una orden,
posiblemente es que todo va a salir bien. Y se dan cuenta, aquí es un ejemplo bien claro, donde la palabra enseña que ellos estaban haciendo la voluntad del Señor y aún así se levantó una tormenta en contra de ellos. Entonces, tenemos que entender claro, tener claro, es que no siempre cuando las cosas salen mal es que no estamos en la voluntad de Dios. Es porque muchas veces vamos a encontrar esta resistencia. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, créame que se va a levantar una resistencia de espíritus contrarios a nosotros para hacernos retroceder o para hacernos reducirnos en coraje para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban muy exhaustos, ya estaban tan cansados de remar porque los vientos eran tan contrarios que no avanzaban. Por más que ellos querían avanzar, no avanzaban. Pero entonces dice la palabra que el Señor empezó a caminar sobre el mar y llegó sobre el mar. Y esto es importante porque lo hizo a la cuarta vigilia de la noche. Como dijimos, la cuarta vigilia de la noche, el alba, el amanecer, la madrugada, es el mismo tiempo, de 3 a 6 de la mañana, y dice que Él apareció a esa hora. Por eso es que nosotros estamos orando a esta hora, al amanecer, a la cuarta vigilia de la noche, porque el Señor se presenta cuando los vientos son contrarios. Y es que miren, es tan tremendo porque en esta hora hay una como podría decir, hay una transición entre las tinieblas de la noche y la luz del día, como que si se diera una cierta lucha entre la tiniebla de la noche y la luz del día. Y hay un deslumbre allí que hay una penumbra, ¿verdad? Hay un tiempo, como que hubiera un tiempo de lucha allí. Precisamente en este tiempo donde la noche cesa, las tinieblas dejan de ser y la luz aparece, hay momentos de lucha espiritual. Es cuando el enemigo se levanta. Si usted se da cuenta, aún las personas que trabajan para las tinieblas a esta hora de la mañana se levantan a hacer altares a los montes, hacen todo tipo de rituales porque saben que hay un poder que emana del amanecer, y ellos aprovechan muchas veces. Y nosotros los cristianos nos cuesta levantarnos al amanecer porque hay un poder. Tenemos que entender que las tormentas, dice la palabra, que el dolor puede durar toda la noche, pero al amanecer viene la calma, viene la alegría, viene el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene el gozo. Así es que tenemos que entender que a esta hora, cuando nosotros estamos pasando tormenta y nosotros nos acercamos a buscar a Dios al amanecer, el mismo Jesús viene a nuestra ayuda. Y aquí estamos viendo esta palabra, cómo Jesús apareció ante los discípulos caminando frente al mar. Y dice que los discípulos estaban tan cansados de remar contra estos vientos que experimentaban tal temor que creyeron que Jesús era un fantasma y gritaron y temblaron de temor, porque no solamente estaban siendo atormentados por espíritus de las tinieblas, sino que cuando ven a Jesús caminando sobre el mar, ellos pensaron: esto se remata aquí, ahora es un fantasma, y ellos empezaron a gritar como locos. Pero el Señor les dijo: tengan calma, porque yo soy, no temáis, yo soy. Y ellos pudieron experimentar una calma. A esta hora del amanecer se experimentan cosas sobrenaturales, pero Jesús viene a nuestro rescate. Por eso es importante que muchas veces nosotros, en lugar de quedarnos dormidos experimentando cosas sobrenaturales de temor y de angustia, mejor clamemos a Jesús, sabiendo que Jesús viene a nuestra ayuda. Y nosotros podemos ver algunos vientos, no sé, miren, los vientos de tormenta pueden ser diferentes en cada persona, pero el enemigo está levantando vientos de tormenta
de todos los lados, de todas las maneras posibles y posible y por haber. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin o cuál es el resultado de una tormenta huracanada? Es desastre, es cuando vemos en lo natural tormentas ciclónicas que se levantan, huracanes que se levantan, lo que dejan a su paso es un desastre, es destrucción, y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Se levanta contra el Hijo de Dios para venir a destruir. Miren, y algunos puntos tengo aquí que pueden ser tormentas que se experimenten. Miren, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en el hogar, las familias, la familia es un foco o es uno de las metas de las tormentas, porque el enemigo quiere destruir las familias y ataca las familias, los matrimonios. Cuando un matrimonio es destruido, seguramente la destrucción se corre a los hijos, a los nietos, y se lanzan experiencias de maldición sobre generaciones. Por eso el enemigo viene su deseo de destruir las familias. Empieza con los matrimonios, sigue con los hijos, con los jóvenes, con los niños. Miren, las tormentas vienen a amenazar, pero los hijos de Dios tenemos esta promesa que Jesús va a aparecer al amanecer a nuestro rescate en medio de las tormentas. Qué importante es que como hijos de Dios entendamos la necesidad que tenemos de buscar a Dios en la mañana, para clamar para que el Señor venga a nuestro favor, para que se destruyan, que se disipen las tormentas del enemigo que trae a nuestra vida, trae amenaza. Pero miren, una tormenta natural puede dejar devastación, y eso puede pasar con una familia que no clama al Señor. También las tormentas de tinieblas pueden traer devastación a las familias, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros no somos de los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Jesús, y hay respuesta de Dios en su palabra. Por eso es importante que estemos entendiendo estas estrategias de oración, porque en un momento de su vida, tal vez hoy no esté pasando tormenta, pero la tormenta va a venir. Va a venir, eso el Señor lo habló. Problemas en el matrimonio que amenazan con destruirlo, con la familia completa. Quizá puede ser que alguien está siendo amenazado de muerte. También la potestad de muerte anda trayendo tormenta a mucha gente que está siendo extorsionado, gente que viven tormentas cuando son secuestrados, cuando son robados de maneras terribles, cuando roban, por ejemplo, cuentas bancarias, cuando la gente queda completamente en la bancarrota. Son tormentas. Miren, hay diferentes tormentas que pueden venir a la vida de una persona. Son tormentas que traen angustia y traen temor y agotamiento. Vemos a unos discípulos cansados de estar remando. Estaban tan cansados que ellos ya no podían más, pero el Señor llegó para que ellos no fueran destruidos, para que ellos no sufrieran los efectos de esa tormenta, de esos vientos contrarios, de esos espíritus adversarios que estaban trayendo esa fuerte tormenta a los discípulos. Pero miren qué hermoso, porque en este tiempo, en la madrugada, no solamente hay adversidad de parte de las tinieblas, pero también vemos la gloriosa manifestación de Jesús, porque Él viene a nuestro auxilio, pero también viene una ayuda sobrenatural para nosotros. En este tiempo de tormenta es posible caminar sobre las aguas. Recordemos a Pedro. Pedro, cuando vio a Jesús, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Y dice la palabra del Señor que Pedro bajó y el Señor le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando tenía su mirada puesta en Jesús, empezó a caminar. Pero cuando él empieza a experimentarlos, a sentir los vientos, a desenfocarse de Jesucristo y a ver las tormentas y a ver el viento que lo rodeaba, dice que la palabra de Dios que empezó a hundirse. Pero en la vigilia de la mañana nos da la capacidad de experimentar cosas sobrenaturales. Aún podemos caminar
caminar sobre las aguas, podemos caminar sobre aquellos problemas, sobre aquellos vientos, si nuestra mirada está enfocada en Jesús. Es importante que cuando estemos pasando tormentas, nuestra mirada no esté en la tormenta, nuestra mirada tiene que estar en el Señor, porque Él se presenta para nuestro rescate y el Señor quiere que nuestra fe sea aumentada. El Señor reprendió a Pedro porque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor llama a que saquemos la duda de nuestro corazón, que pidamos que la fe sea aumentada en cada uno de nosotros para que podamos ver las cosas sobrenaturales que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. Así es que las tormentas son ocasiones necesarias. Las tormentas pueden ser necesarias porque es la única manera aunque nosotros podemos experimentar el poder sobrenatural que Dios tiene para nosotros los que creemos. Efesios capítulo 1, 19 al 20 dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales es el mismo que está disponible para ti y para mí. Sí creemos, sí creemos. Por eso es importante aprender a experimentar esta sobrenaturalidad que se desata al amanecer. Por eso es importante que nos levantemos y estemos aplicando esta mañana. Vamos a orar para que las tormentas sean quitadas, para que nuestra fe sea aumentada, para que aprendamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Tenemos que creer que Dios es capaz de vencer. Dios detiene los vientos. Cuando Jesús se presenta, una palabra suya es suficiente para nosotros, para que las tormentas sean detenidas. Es hora de reconocer verdaderamente que lo sobrenatural del reino de Dios se mueve al amanecer. La presencia de Dios se manifiesta a nuestro auxilio. Pero el Señor quiere que aprendamos a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, que esta palabra que nosotros escuchamos produzca fe en nosotros. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor quiere que haya fe en nosotros. Es que la madrugada es un tiempo propicio para que nuestra fe sea aumentada, para que nosotros no solamente oigamos las palabras del Señor, sino también que las hagamos, porque dice Mateo 7:24, la palabra del Señor dice que todo aquel que oye las palabras del Señor y las hace, Él los compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y esta no cayó. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esa es una promesa, que nosotros fundemos nuestra vida sobre la palabra. Por eso es importante creer la palabra, pararnos en ella firmes, creyendo. Por eso es esta madrugada, mañana en la madrugada vamos a orar porque nuestra fe sea aumentada, para que aprendamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Y aunque vengan tormentas a nuestra vida y azoten, porque van a venir, si Jesús lo dijo es porque así va a pasar, pero el Señor quiere que nuestra vida esté fundada sobre la roca, esperando porque Él se manifiesta en la vida de aquellos que están fundados sobre la roca. Y aquí está la importancia de que nuestro corazón esté fundado en la palabra del Señor, en esa fe. Vamos a pedir que nuestra fe sea aumentada para creer al Señor, para ver cosas sobrenaturales, porque toda tormenta que se levante a nuestra vida, que se levante en los nuestros, que se levante en los negocios, que se levante en la familia, que se levante en los trabajos, que se levante donde se levante, el Señor se presentará a nuestro favor a detener todo viento de tormenta, porque Él es el gran yo soy. Dios te bendiga, un abrazo, y yo espero que mañana por la mañana tú te levantes también. Y si estás pasando tormentas en tu vida, es el momento correcto para que tú te levantes y clames al Señor para que Él se manifieste en tu ayuda. Un abrazo, hasta mañana.